Buenas noches, bienvenidos al segmento de a las 8:45. El análisis corresponde en este momento y junto a Cristian Castillo tendremos a cargo el mismo. Cristian, buenas noches. Don Mariano, buenas noches. Una noche azul. La noche se pintó de azul, ¿no? No me lo recuerde, no me lo recuerde. Ese triunfo de Santa Lucía con Subalguapa, creo que nadie se lo esperaba tan contundente. Pero después de cómo jugaron el jueves, la verdad, se lo ganaron. Se lo ganaron dignamente. Soy crema, nadie lo discute. Y yo no tengo una jaguar en la casa. ¿Ah, sí? Así que un saludo a mi esposa y a toda su familia, porque son lucianos, y un saludo pues para todo el pueblo de Santa Lucía Cotzumalguapa, que están hoy con una noche teñida de azul. Hicieron historia, Cristian, la verdad es el primer equipo en la historia del fútbol nacional que gana, que es campeón, de un municipio que no es cabecera departamental. Opa. Entonces eso hay que apreciarlo, hay que aplaudirlo, realmente extraordinario lo que hicieron. Pues ojalá que los lucianos se lo disfruten y que se disfruten la temporada que viene y que ojalá los buenos jugadores de la provincia, porque me contaba también usted, don Mariano, que el equipo es netamente luciano. No, tiene jugadores de Brasil, en fin, es un buen equipo, bien. Mario Acevedo hizo un excelente trabajo, no hay que negarlo, en fin, bueno, eso es fútbol, lo dejemos ahí, no quiero seguir No se quiere seguir enojando. Estuve decepcionado, pero bueno, el tema, y antes de que producción nos jale las orejas, que ya estoy escuchando a través del auricular que lo iba a hacer, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados con quienes vamos a analizar un tema a partir de un comunicado de prensa que emitió la Superintendencia de Bancos el pasado 20 de mayo. Resulta que la Superintendencia ha anunciado que está empezando a realizar investigaciones sobre perfiles falsos en redes sociales que pudieran, a través de la información, desinformación, divulgación de ciertas cosas, generando cierta situación que pone en riesgo el prestigio, la estabilidad del sistema financiero supervisado. Para tratar este tema tenemos tres invitados a quienes les doy la bienvenida: al licenciado Mario Fuentes de Estarac, abogado constitucionalista; al licenciado Gustavo Rodas, director del Departamento de Normativa de la Superintendencia de Bancos; y también al licenciado Luis Urbina, consultor en medios sociales. A los tres, gracias por estar hoy domingo por la noche totalmente en vivo con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Bien, iniciaríamos con el licenciado Gustavo Rodas, director del Departamento de Normativa de la Superintendencia de Bancos. Este comunicado del pasado 20 de mayo, sin mencionarlo expresamente, se vincula al decreto 64/2018 de octubre de 2008, y el cual hizo una reforma al Código Penal por adición, el nuevo artículo 342B, que crea el delito de pánico financiero. Licenciado Rodas, cuéntenos, bienvenido. Muchas gracias, licenciados. Primero, gusto en saludarles a todos. Licenciado Luis Fernando Urbina, licenciado Mario Fuentes, qué gusto compartir este espacio con ustedes, siempre con mucho aprecio y admiración hacia ustedes y también hacia el canal, y a todos los televidentes que, claro, nos están escuchando a esta hora, ya alistándose para las actividades de mañana. En efecto, la Superintendencia de Bancos hace un comunicado, dado la preocupación que existe, porque han surgido muchos perfiles y cuentas falsas que han tendido a capturar la atención de personas, y definitivamente en muchos casos estas personas han sido engañadas en su buena fe. Y este engaño pues les ha conllevado en muchos casos que sean robados datos, identidades y también, ¿por qué no decirlo?, montos de dinero. Han sido invitados en algunos casos a hacer depósitos en cuentas falsas, y de esta forma nosotros nos ha preocupado, porque creemos que la población debe ser alertada de todo esto. En muchos casos las personas son engañadas y luego piensan que el banco o la financiera o la entidad supervisada ha sido quien las ha defraudado. Pues en su molestia pueden escribir algún mensaje que tienda a dañar la imagen y la credibilidad de alguna institución que esté supervisada. También esto nos pone a nosotros en alerta porque creemos que esto se ha incrementado. Recordemos que el uso de los canales digitales en este tiempo de pandemia ha crecido de manera significativa,
y que esto de alguna manera representa que las personas tienen mucho más acceso a cuentas bancarias a través de dispositivos, a revisar sus estados de cuenta y pues aquellas personas de malas intenciones no pierden la ocasión para poder sustraer información y poder dañar de esta forma al guatemalteco que honradamente está queriendo prosperar, que está trabajando. Y todo esto realmente es lo que a nosotros nos ha preocupado, licenciado. Licenciado Urbina, buenas noches. Este tema ha traído a debate y usted nos ha acompañado en esta tribuna en varias ocasiones analizando pues el equilibrio entre libre emisión del pensamiento y el delito de pánico financiero. De hecho, un tuitero fue ya sentenciado por este delito y es importante refrescar ese debate que usted ha amablemente debatido en este espacio. Buenas noches. Sí, en efecto, es importante traer a mente Perdón. todo esto. La pregunta es para el licenciado Urbina. Perdón. Bueno, gracias, Cristian, gracias por el espacio y me alegra mucho que podamos tener este espacio de debate y de análisis para que podamos poder comprender los alcances y el impacto que puede tener en la libre emisión del pensamiento. Es bien importante que entendamos que la ley de la libre emisión del pensamiento surge del artículo 35 de la Constitución Política de la República, donde establece que no hay un límite ni debe haber una licencia para la libre emisión del pensamiento. Sin embargo, este artículo también pone un límite y califica que esta información debe ser verídica y también establece que todo funcionario público puede ser cuestionado por sus funciones. Y también establece algunas características que debe haber. A raíz de eso se hace el decreto 9, que es la ley de libre acceso, la ley de libre emisión del pensamiento, donde se establecen las reglas y se regula específicamente el tema de la emisión del pensamiento. Entonces es importante entender que el mismo artículo 35 establece, y la misma ley establece, que no puede supeditarse la libertad de emisión del pensamiento por ninguna otra ley. Entonces eso es uno de los principios que necesitamos tener bien claros. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a analizar de fondo el artículo 352b, donde está tipificado el delito de pánico financiero, aquí es algo bien importante. Aquí se está enfocando, hace un enfoque claro de las personas que elaboren, divulgan y reproduzcan algún tipo de información o de información que pueda ser falsa o inexacta. Aquí es algo bien importante. Los guatemaltecos necesitan informarse del funcionamiento del sistema financiero nacional. Si ellos adquieren algún tipo de servicio, algún tipo de trato con alguna entidad financiera, es importante que los usuarios puedan tener conocimiento de cuáles son las reglas para poder hacer uso de ese servicio. Cuando los usuarios tienen claras las reglas, ellos pueden exigir una buena atención y un buen servicio, que es algo que en una economía abierta, en una economía de mercado, no se le puede negar al usuario. Hemos visto a nivel global cómo personas individuales insatisfechas con el servicio de X empresa hacen incluso hasta canciones. Hay una persona que era un cantante que le quebraron su guitarra en un vuelo y él vio desde la ventanilla del avión que le quebraron su guitarra y él después les hizo una canción a esta aerolínea que tiene más de 5 millones de reproducciones en YouTube, porque hay descontento por el servicio que recibió, porque además de eso nunca le repusieron su guitarra. Entonces, en una economía abierta, en una economía de mercado, como la que tenemos en Guatemala, los usuarios tienen la libertad de expresar su descontento con el servicio que han recibido. En el caso específico de Guatemala, o con el caso específico de los servicios financieros, es importante que los usuarios conozcan las reglas del juego, o sea, conozcan cómo es que funcionan los servicios que han recibido. Y veo por la redacción del artículo, del artículo que tipifica el delito financiero, el delito de pánico financiero,
que también está orientado a evitar una competencia desleal, que digamos, si yo soy un banco y yo tengo otra competencia que es otro banco, que yo le pueda hacer una campaña negra al otro. Veo que también está orientada a esa forma y creo que es la parte más importante que nosotros podemos ver. Cuando hay Gracias, licenciado Urbina. Vamos a enriquecer la discusión con los aportes del licenciado Fuentes de Starac. Licenciado, bienvenido, buenas noches. El 342B, desde que fue propuesto como iniciativa, generó mucha discusión. Si se compara la iniciativa con el dictamen y el texto aprobado, pues hay diferencias porque precisamente consideraciones como las que el licenciado Urbina hace mención y otras que otros abogados, incluso constitucionalistas, plantearon, consideraron que era importante darle un marco más claro. Sus apreciaciones, por favor. Sí, muchas gracias, Mariano. Muy buenas noches a los televidentes de Canal Antigua. Pues sí, sin duda este tema es bastante controversial. Sin embargo, hay elementos importantes que mencionaba el licenciado Rodas y digamos, eso sí está subyacente a toda esta cuestión del delito de pánico financiero. La banca se fundamenta básicamente en lo que es la confianza del público, ¿verdad? De eso vive la banca. Entonces, sí, digamos, si eso, digamos, ocurrió y esa fue la causa o la razón por la cual se emitió este delito de pánico financiero, pues lo que estaba haciéndose en esa época, en el año 2008, pues era la divulgación de una serie de informaciones falsas, inexactas, que comprometían digamos, a distintas instituciones del sector financiero. Y entonces esto estaba provocando, digamos, corridas de bancos que podían llevar a los bancos incluso a situaciones de colapso y, digamos, empiezan los bancos a colapsar por desinformaciones, por especies totalmente, digamos, con el ánimo de causar daño. Pues esto no es bueno para la economía nacional y podría, digamos, derivar precisamente en una inestabilidad tremendo. La banca, digamos, en Guatemala, desde la reforma monetaria del año 1927, pues ha sido una banca, digamos, que ha tenido una credibilidad, una estabilidad, y consecuentemente, pues no debe permitirse las desinformaciones, estas fake news, ¿verdad? Las noticias falsas que en un momento dado pueden comprometer a una institución bancaria y llevarla incluso a una situación verdaderamente, digamos, de colapso y hacer que en un momento dado, pues, todos los usuarios de ese sistema bancario, pues puedan salir afectados, ¿verdad? Al mismo tiempo, creo que es importante también todo esto de las extorsiones que se dan, en donde digamos, se está engañando al público, ¿verdad? Recordemos que hay un principio fundamental que decía Eric Fromm y que rige no solo la libertad de expresión, sino que todas las libertades, ¿verdad? No engañes a nadie y tampoco te dejes engañar. Ese es un principio fundamental. Entonces yo creo que debe velarse porque no se llame a engaños a la población y que se le pueda causar un daño. Por supuesto, hay elementos importantes que están dentro del marco de la libertad de expresión de ideas que deben respetarse, por supuesto, pero cuando se trata de informaciones falsas o desorientaciones que llamen precisamente a este tipo de crisis financiera, yo creo que sí, definitivamente debe haber un castigo por parte del Estado e impedir que se lesione una institucionalidad tan importante como es el sistema bancario nacional. Ahora, licenciado Rodas, como director del Departamento de la Normativa de la Superintendencia de Bancos,
puede explicarle a la audiencia los alcances de esta ley, de este artículo en particular, para que no se convierta en un cajón desastre y se vaya al otro extremo, un poco lo que ha definido el doctor Fuentes de Starac, que sea algo acotado y que no vaya a ser enjuiciada cualquier persona que por cualquier tipo de información asociada al sector bancario pueda ser criminalizada y pueda inclusive, como el tuitero famoso que ya fue juzgado bajo esta normativa. Claro que sí, con mucho gusto. Yo tal vez quisiera traer a colación un poco para que la población tenga el alcance de comprender realmente cómo es el negocio bancario, así de manera muy rápida, poner a todos en contexto para que se comprenda luego el alcance del artículo 342b. Y hay que recordar que la banca realmente lo que ejerce es un papel de intermediación financiera. ¿Qué es la intermediación financiera? Bueno, pues sucede que los bancos funcionan como equilibradores de las economías. Por un lado están los depósitos y luego estos depósitos los bancos los toman y los dan a las personas que tienen necesidad de dinero en calidad de préstamos. Es decir, que podríamos decir que el banco toma de la persona que le sobra dinero, lo toma y lo da luego a aquella persona que tiene una necesidad de dinero. Obviamente, entre ese proceso de captar y colocar, como decía el licenciado Fuentes de Starac, impera lo que es el principio fundamental de la confianza. Es decir, sin confianza, el sistema financiero no funciona. Esto debe estar sentado de manera muy clara para todos los amigos de la teleaudiencia que nos están escuchando, porque realmente uno va a un banco porque tiene confianza en que el banco va a cuidar los depósitos que nosotros le demos. Y el banco, obviamente, con ese dinero lo da en calidad de préstamos a aquellas personas que tienen necesidad y el banco asume un riesgo también. De esta cuenta es que basado en la confianza se da el negocio bancario. El artículo 342 básicamente va orientado a aquella información que se traslade de forma falsa o inexacta. Entonces aquí ya tenemos nosotros que empezar a aterrizar algunas ideas. Y es que la información falsa o inexacta que en algún momento tienda a desestabilizar esa confianza es la que está siendo en este caso mencionada. El pánico financiero es atentar contra esa reputación, contra ese buen prestigio de una entidad financiera. Y cuando se atenta contra esto, lo que se propicia es que esas personas que tenían confianza pierdan la confianza en la institución. Y al momento de perder la confianza en la institución, ¿qué es lo que sucede? Vienen todas las personas y quieren ir a retirar su dinero porque perdieron la confianza. Y el asunto es que han perdido confianza o pudieran perder confianza por una información que fue falsa o que fue inexacta, pero que tenía un fin malicioso de dañar esa reputación y ese prestigio. En ese caso, muchas veces se divulga esa información, se reproduce o bien se traslada por medio de las redes sociales y bueno, y esto sucede en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Que las noticias se pueden volver virales de un momento a otro. A veces noticias que parecieran imperceptibles cobran una magnitud y una relevancia tan grande que cuando nos venimos a dar cuenta trascienden lo que es normal. En ese sentido, cuando las personas sienten esa desconfianza, van a las instituciones y dicen, yo quiero mi dinero. El asunto es que la banca, esos depósitos que había recibido, los ha dado en calidad de préstamos a personas y esos préstamos probablemente hayan sido dados a 5, a 10, a 15 años. Imagínense si usted adquirió una casa y sacó un préstamo a 20 años. Entonces, el banco, ese dinero lo tiene colocado a plazos diferentes. Y cuando se busca de esta forma que las personas llegan a retirar su dinero, lo quieren de inmediato. Entonces, ahí se está desestabilizando al sistema financiero. Y esa es la parte que preocupa. Realmente, cuando hay un atentado contra la reputación, contra el prestigio y provoca un retiro masivo, esto es lo que realmente causa daño. Y esa es nuestra preocupación. Realmente, Gracias, el punto licenciado medio. Rodas.
creo que usted ha enmarcado específicamente el alcance del 342B del Código Penal, licenciado Urbina. Tanto usted como el licenciado Fuentes de Estará, que nos han advertido un tema fundamental también del respeto y la garantía de la libertad de expresión. De hecho, Canal Antigua es precursor de esto. Tenemos una campaña activa a favor de la libertad de expresión. Pero yo quisiera referirme al último párrafo, precisamente del 342B, que excluye algunos aspectos y deja en libertad de opinión sobre el sector financiero. O sea, no es que esté prohibido hablar, opinar, evaluar, incluso transmitirlo por redes sociales, cualquiera que éstas sean, porque esa opinión fundada en datos reales, dando una opinión, dando una evaluación, en fin, ese es el equilibrio, porque es importante que también de manera independiente existan aquellas personas, instituciones, entidades, fundaciones, asociaciones, en fin, que evalúen objetivamente al sector financiero. Ese equilibrio, ¿cree usted que se alcanza no solo pues con ese último párrafo, sino también con ese aprendizaje que todos tenemos diariamente del sector financiero? Bueno, aquí hay algunas cosas que nosotros necesitamos recordar y que yo quisiera traer a colación también. En 2008, si vemos la coyuntura global, vemos que había una crisis económica mundial y que es a raíz de esa crisis que se iniciaron algunas difusiones engañosas en ese momento. Vemos que hubo una burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, vimos como muchos bancos tuvieron que recibir ayuda del Estado para poder ser salvadas y poder brindar un cierto auxilio al sistema financiero de Estados Unidos. En esa coyuntura es que se da esta adición al Código Penal, donde se tipifica la ley de pánico financiero. Entonces, las redes sociales no eran lo que son hoy en día. Por ejemplo, no existía Instagram, Twitter estaba por ser lanzado, Facebook aún no publicaba anuncios, tampoco cotizaba en la bolsa. Entonces, la realidad de las redes sociales en el 2008, cuando se tipifica este delito, era otra. Y la coyuntura local, la coyuntura global, fue la que impulsó este tipo de información. También teníamos cercano los procesos con algunos bancos que habían sido intervenidos y eso era lo que estaba generando este cisma de desinformación. Entonces, es bien importante que nosotros comprendamos el contexto donde se dio y cómo la información y los medios de información han evolucionado. En ese entonces no sabíamos que publicar un tweet que posteriormente iba a ser causa de un caso penal. Y algunos dicen famoso tuitero. Yo no creo que haya sido famoso, yo no recuerdo el nombre, solo recuerdo el caso. Entonces, era la identificación. Ok, entonces yo en realidad recuerdo el caso, recuerdo que me molestó porque hasta cierto punto es importante que por medio de nuestra experiencia con el uso del sistema bancario o del sistema financiero, nosotros podamos, uno, exigir que nos brinden un servicio adecuado y que nosotros también aprendamos a ser responsables con la información que estamos emitiendo o que estamos poniendo al público. Entonces es bien importante que nosotros mismos como usuarios tengamos ese equilibrio y que comprendamos qué es lo que nosotros podemos hacer y debemos hacer y podemos exigir al sistema bancario o a cualquier empresa que nos brinde un servicio, así como también dónde ya estaríamos cayendo en un delito. Por ejemplo, yo he mencionado en otras entrevistas que en el momento en que nosotros estamos emitiendo información falsa, ya estamos cometiendo otro delito que es el de difamación. Entonces, que nosotros también debemos de tener cuidado con la información que nosotros exponemos por cualquier medio social que existe ahora o que vaya a existir en el futuro. Ahora, doctor Fuentes de Starac, se pone sobre la mesa el debate de la credibilidad y confianza en el sistema bancario. No obstante, en los últimos años ha habido un debate en el país respecto del uso de estas redes precisamente para hacer todo lo contrario, contra personas, contra instituciones, contra organizaciones.
¿cómo se aplica o cómo debiera de aplicarse la regulación precisamente para evitar llegar inclusive a lo que planteaba el licenciado Urbina de caer en el delito de difamación? Sí, Cristian, fíjese que, bueno, yo he sido un defensor de la libertad de expresión de ideas en su más amplia, digamos, ámbito, ¿verdad? Pero lo que sucede es que incluso la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 13, casualmente el numeral 5, dice que cualquier tipo de propaganda en favor de acciones que sean de carácter ilegal, que vayan contra personas y grupos de personas por cualquier motivo, debe ser restringida. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de informaciones falsas e inexactas que pueden causar un daño tremendo a una institucionalidad que, digamos, tiene gran connotación de carácter público. El derecho público realmente es el que está regulando y rigiendo toda esta institucionalidad financiera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a través de divulgación de informaciones falsas? Pues estamos lesionando una institucionalidad que es fundamental en el país. O sea, ¿qué estamos tratando de hacer acá? Pues estamos desestabilizando la economía nacional y consecuentemente desestabilizando la misma democracia liberal en un momento dado. Entonces, hay limitaciones, hay límites en el ejercicio de cualquier libertad y también de emisión del pensamiento. Y aquí, el máximo de libertad, pues su límite es precisamente cuando está colisionando con el derecho de otros. Imagínense, pues, ¿qué pasa con todos los demás usuarios, como decía el licenciado Rodas, de este sistema bancario, que en un momento dado se van a ver angustiados por una situación de suspensión de pagos por un banco de manera provocada? Eso verdaderamente, pues, es muy angustioso para todos los usuarios del sistema financiero. Consecuentemente, pues yo creo que deben existir esos límites. Esos límites lo establece el delito de pánico financiero. ¿Bien? No divulguemos informaciones falsas ni inexactas, porque lo que podemos provocar es precisamente una lesión en esa confianza ciudadana que tiene el sistema financiero. Licenciado Rodas, cuando la superintendencia el pasado jueves 20 de mayo emite este comunicado de prensa, pues le voy a decir, yo me encuentro dentro de los que se sorprendió de conocer el mismo, porque no tenía pues en el radar de que efectivamente estuvieran habiendo peligros o riesgos de daños reputacionales a entidades supervisadas o, salvo que usted nos corrija o me corrija a mí en lo particular, de que hay alguna queja de que pudieran haberse dado en el pasado reciente algún movimiento de retiro masivo de inversiones o de depósitos que son parte de esas causales o de los efectos que genera la divulgación o la reproducción de información falsa e inexacta sobre estas entidades supervisadas. ¿Nos puede contar un poco más? Porque a veces se considera de que ante la ausencia de toda esa legislación pendiente de ciberdelitos, donde entre otras cosas hay elementos como los que menciona el licenciado Urbina y otros, pues como que este es como el único artículo que genera cierta o bastante protección al sistema financiero supervisado. Claro, con mucho gusto. Realmente, bueno, ataques siempre han habido. Lo que sucede es que estos son como etapas, como olas que en momentos se incrementan y en otros momentos tienden a bajar. Nosotros tenemos un sistema donde atendemos al público y también tenemos sistemas de alertas donde nosotros recibimos información. Es importante que la población sepa que derivado de todo esto, nosotros constantemente estamos recibiendo alertas donde muchas personas comentan alguna incomodidad, pero no es derivada necesariamente del sistema financiero, sino que en algunos casos han sido sorprendidos en su buena fe y han sido engañados. Y en el momento inicial
ellos lo que hacen es que se voltean a la institución y piensan que es la institución. Y esto es lo delicado, ¿verdad? Porque hoy existe una mala práctica que se llama phishing, que es un robo de identidades, donde a usted, por ejemplo, le puede llegar un correo electrónico de X institución financiera y le dice, usted va a participar en un premio maravilloso y ese premio, lo único que necesitamos es que usted nos valide sus datos. Ingrese la siguiente información, su nombre, su número de cuenta, su contraseña para validar que su cuenta es válida. Y las personas en esa intención y en esa necesidad, porque hay que recordar que en el país hay una fuerte necesidad económica, casi el 60% de personas viven en estado de pobreza. Y esto pues no es algo nuevo, esto ya tiene más de 30 años de ser así. Y en ese momento la persona entusiasmada llena los datos, pero divulga información que no debe divulgar. Y cuando se da cuenta, le sustraen fondos de alguna cuenta bancaria. En ese momento, la primera reacción de la persona es molestarse con la institución, cuando no fue la institución la que le tomó, le capturó ni le robó sus datos. Y entonces ahí empieza esta cadena, este engranaje donde las personas se volcan y muestran, escriben, divulgan, mandan a través de sus grupos, de sus redes, y ahí es donde se pone todo esto de manera más sensible. Nosotros hemos recibido desde el 2017 para acá alrededor de 342 alertas de estafas, imagínense. Solo este año llevamos más de 90. Es decir, todo esto va creciendo y va creciendo porque en este reciente último año, debido a la pandemia, las personas han tendido a usar más los sistemas electrónicos. Solo en el año se tienen 398 millones de ataques con robos de identidades, es decir, de programas maliciosos que sustraen la información, es decir, hay 13 ataques cada segundo. Esto lo que nos hace ver es la magnitud de lo que esto está sucediendo, y no solo en Guatemala, sino en el mundo. Licenciado Urbina, usted en una intervención anterior refería la importancia de que el sistema bancario difunda información. Los guatemaltecos tenemos la tendencia a bajar aplicaciones, no leer las condiciones, no leer las instrucciones, solo aplicarles y darle siguiente, siguiente, siguiente. Y pareciera que también en el uso de algunos servicios bancarios también tenemos esa cultura de yo necesito una cuenta rápido, necesito tener un producto financiero rápido y ponemos poca atención a la información sensible. ¿Cuál considera usted que deberían ser los elementos centrales que el sistema financiero guatemalteco pudiera difundir en la sociedad guatemalteca? Bueno, puntualmente creo que las campañas continuas y constantes en dos vías. Por un lado, la superintendencia respecto a las reglas del juego, la información que debe haber, cómo uno puede llegar a cometer el delito de pánico financiero. Y por el otro lado, cada institución bancaria, tal como lo hacen, el poder reforzar sus sistemas y el poder mantener la comunicación constante con sus usuarios y con sus cuentavientes para poder evitar que estos sean víctimas de fraudes electrónicos como el phishing o como cualquiera otra de las modalidades que hay para robo de identidad. Entonces, puntualmente creería que también el usuario debe educarse. Recordemos, en Guatemala tenemos una brecha digital muy grande. En áreas rurales, la cobertura a un servicio de Internet fijo alcanza a veces apenas el 12%. Yo el año pasado hice un estudio cerca del corredor seco y me di cuenta que hay algunos lugares donde el Internet prácticamente es inexistente y únicamente está en las áreas urbanas. Y que aún la mayoría de personas utilizan los frijolitos. Entonces es bien importante que entendamos que no es la realidad de todo el país y que también debemos de ayudar en el proceso de digitalización por medio de la utilización de los servicios y que las reglas deben de ser claras y aparte de eso deben de ser expresadas de una manera práctica y fácil de poder utilizar. Entonces es bien importante. Lamentablemente el tiempo corre, la entrevista está muy buena. Quisiéramos darle la palabra al licenciado Fuentes de Starac para que cierre el licenciado Rodas. Disculpe, por favor, licenciado Fuentes. Sí, yo creo que sí es importante que digamos, la superintendencia de bancos, en este caso,
pues también apoye un poco a todas estas personas que pueden ser víctimas precisamente de estafas y de defraudaciones en su patrimonio, ¿verdad? Yo creo que debe abrirse a las denuncias, ¿verdad? Para que no solo las alertas, sino que las denuncias de los usuarios del sistema bancario, antes de que se den ya las situaciones de que los estafen, digamos, que obtengan los recursos que se encuentran en el sistema bancario. Incluso todo esto de tratar de engañar a la gente, pues viene del anonimato, viene de la clandestinidad que está incluso penalizado y castigado por la misma ley de emisión del pensamiento, ¿verdad? No se puede, digamos, hacer emisiones del pensamiento de manera clandestina y totalmente anónima, ¿verdad? Sino que, pues esto, yo creo que debe ser investigado porque si eso se está dando, se va a seguir dando por la misma crisis económica que está viviendo el país. Así que yo creo que la superintendencia debe trabajar en ese sentido. Muy amable cierre, el licenciado Rodas, responsable de normativa de la Superintendencia de Bancos. Muchas gracias. Yo tal vez quisiera cerrar con algunas ideas. En el país tenemos 2/3 de la población que tienen menos de 30 años. Eso significa que tenemos una población bastante joven y muy entusiasmado con todos los aparatos electrónicos. Tenemos 20 millones de celulares, es decir, tenemos 1.2 celulares por persona, pero tenemos un 60% de pobreza. Es decir, tenemos cosas interesantes. Si a esto nosotros le sumamos la poca educación financiera, de la cual nosotros aportamos y hacemos constantes campañas de educación para cerrar estas brechas, creo que tenemos como un caldo de cultivo, donde las personas fácilmente pueden ser engañadas, defraudadas en su buena fe. Nuestra intención va orientada a alertar a las personas que tengan cuidado con esta información falsa o que ellos no se presten para ser portadores o transmisores de información falsa. Ya se decía de manera muy clara en el foro que siendo esta una máxima libertad, la libertad de expresión, la misma debe hacerse con suficiente responsabilidad. Nosotros tenemos las puertas abiertas en la Superintendencia de Bancos para recibir toda esta información y tenemos también un expediente en el Ministerio Público que se alimenta de todo esto para lograr que ellos logren dar la persecución debida a este tipo de estructuras que vienen a defraudar y a dañar a la población. Bien, agradecemos a Gustavo Rodas, Mario Fuentes de Starac y Luis Urbina que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches, gracias. Gracias. Cristian. Don Mariano, un tema importante, al final la confianza, la credibilidad, la dignidad inclusive de las personas, de las instituciones, de las organizaciones, en este caso el sistema financiero nacional, pues merecen respeto y como bien decía el doctor Fuentes de Starac, evitar llegar a difundir esa información que últimamente en las redes sociales parece que se ha vuelto muy común. Es correcto. Bien, agradecemos que nos hayan acompañado esta noche, los invitamos a que sigan con la sintonía de Canal Antigua. A partir de mañana, lunes, tendremos más análisis y entrevistas totalmente en vivo. Gracias, buenas noches, buen descanso.